Buenos días muchachos, la presente de todas maneras es para recordarles lo que hablamos en la sesión del día de hoy. Ah, pues vamos un poquito atrasados, contaba de verdad con la instalación de MySQL el día de hoy, sé que no es su culpa, pero pues de todas maneras necesitamos avanzar en temas. Por eso pues me veo en la obligación de hacer este video, indicarle también pues de que ya tenemos taller. Ese taller se lo voy a dejar acá para que efectivamente pues usted también practique. Y va a ser exactamente para la siguiente sesión después de la exposición en inglés. Ahora, lo que necesito que tenga en cuenta es lo siguiente. Vamos a repasar el ejercicio del día de hoy. Y adicional a eso, vamos a recordar un poco acerca de lo que son los Data Manipulation Language. Para eso, como tal, nos vamos al apartado de MySQL. Dese cuenta de que efectivamente, si usted logró instalarlo el día de hoy, solamente es entrar aquí donde dice SQL Server. A algunos les aparecerá con un nombre diferente, pero pues ya es ese pequeño icono que usted ve en la parte de conexiones. Ahora, con lo que respecta al ejercicio, vamos a volverlo a hacer. Primero voy a agrandar esto un poco más y mostrarle pues específicamente pues cuáles eran los temas del día de hoy. Primer comando entonces, y también para que lo tenga muy en cuenta, usted puede pues hacer comentarios en este editor de texto. Esta es la primera parte, la manera como se hace un comentario. Este como tal es un comentario de líneas. Siempre es importante pues, de que usted sepa manejar y comentar su código. Por esto esta es la primera instrucción que le estoy mostrando, porque de aquí en adelante pues los trabajos tienen que tener los nombres de cada integrante. Segunda manera, y la manera más fácil, pues exactamente con la tecla numeral. Cuando yo hago un comentario con la tecla numeral es solamente un comentario de línea. El otro también es un comentario de línea, pero era para múltiples líneas. Este como tal pues solamente sirve para una. Entonces cuando usted vea exactamente este símbolo, cualquiera de los dos, es justamente para eso. Para indicar de que es un comentario de línea. Primera instrucción como tal, drop. Cuando uno utiliza un drop es propiamente para eliminar un objeto de bases de datos. Y un ejemplo de este drop es de la siguiente manera. Voy a borrar esta base de datos que está acá. Varios me preguntaban eso también, de que efectivamente pues si influía si uno escribía en mayúscula o minúscula. Realmente no, yo podría escribir eso exactamente en minúscula y seguiría funcionando. Más sin embargo, por recomendación, por buenas prácticas, por cuestiones de semántica, entonces se le pide el favor de que cada vez que usted digite una palabra reservada, pues lo haga exactamente en mayúscula. Adicional a eso, tenga en cuenta que esto también es un lenguaje de programación, por lo tanto pues siempre usted va a utilizar el punto y coma para indicar el final de la línea. Si usted ejecuta esto, entonces no se le olvide, hay diferentes métodos de ejecución. Está este que está acá, que es propiamente para ejecutar todo lo que está en consola, y este que está acá propiamente, que también se utiliza para ejecutar una sola línea de código. Puede usted seleccionarlo o puede sencillamente situar su cursor sobre esa línea y posteriormente le da clic. Si usted se fija aquí en la parte de abajo están las salidas. Por lo general cuando usted mira este símbolo significa que todo salió bien y efectivamente pues se eliminó la base de datos. Siguiente comando, el opuesto al drop, que es propiamente para crear. Creo un objeto para que efectivamente quede ingresado dentro de la base de datos. Por lo tanto, el comando es el siguiente. Create database y le coloco el nombre de la base de datos. Voy a seguir utilizando este nombre. Fíjese bien acá, esta base de datos no existe porque la acabo de borrar. Voy a volverla a crear con el create database. Vuelve y juega, el cursor está exactamente al final de la línea, lo ejecuto y efectivamente se creó ese objeto de bases de datos. A veces los objetos no aparecen, por lo tanto le toca darle aquí en este símbolo, un símbolo que son exactamente como dos flechas en forma circular. Eso quiere decir de que efectivamente pues es el símbolo de refrescar. Refresco justamente para que el mismo sistema pues tome los cambios. Tengo entonces mi objeto de base de datos, sí, llamado hospital. Y el objetivo es que efectivamente pues necesito ingresar datos en él. Ahora, para poder hacer eso, tengo que tener mucho cuidado y tengo que utilizar también el siguiente comando, que es use. Use y coloco el nombre de la base de datos. Fíjese bien, aquí propiamente solamente hay uno que está seleccionado. Hago este use para que el mismo sistema gestor de bases de datos me indique pues cuál es el esquema nuevo al cual me voy a conectar.
Y si usted se fija, cuando yo utilizo este comando de acá que es el use, él automáticamente entiende de que tiene que trabajar con un nuevo objeto de bases de datos. Ahora, lo que seguía después de esto era la creación de una tabla. Create table, paciente. Y posteriormente acá, con esta estructura, comienzo con la definición de este objeto de bases de datos. Dices entonces que paciente va a tener los siguientes atributos. Son propiamente datos personales. El objetivo es irlos conociendo poco a poco. Y también para que se vaya familiarizando de cómo es que se manejan. El primer objeto entonces pues sería el más evidente. Objeto no atributo. Dices entonces que hay una ID del paciente. Posteriormente decimos que es de tipo entero. Adicional a eso decimos que es autoincremental para que cada vez que se registre un dato en la tabla de pacientes, posteriormente pues el mismo sistema gestor de bases de datos lo vaya actualizando a 1. En ese orden de ideas digo que es llave primaria, digo que es not null y paso con mi siguiente atributo. El siguiente atributo como tal es nombre. Dices entonces que es de tipo varchar. Voy a decir que es un varchar de 100. Adicional a eso tiene un apellido. Ese apellido también va a ser de tipo varchar. Voy a decir que también es de 100. Y más allá de eso, indicaría entonces que tiene una fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento va a ser de tipo date, que es especial para fechas. También un paciente tiene un sexo o un género. Y este va a ser de tipo char. Recuerde que cuando usted miraba en programación, pues decía que los de tipo char eran inferiores a las cadenas de texto. Usted lo miraba en lengua de programación y lo miraba como string. Aquí siempre decimos que char va a ser 1, indicando de que solamente se puede colocar un valor haciendo referencia a masculino o femenino. Y pues obviamente va a ser la inicial, M o F. Un paciente también tiene como tal un teléfono. Y el teléfono va a ser de tipo varchar. Recuerde que siempre que usted tiene estos datos de teléfono, si usted no va a hacer operaciones aritméticas, por poner en el caso el teléfono como tal, pues se recomienda que sea de tipo varchar. Si usted necesita hacer alguna operación aritmética, alguna suma, resta o multiplicación, pues sí debe utilizar exactamente el tipo entero. Pero exactamente como teléfono es un dato de tipo informativo, pues se recomienda dejarlos como si fuese texto. En este caso pues sería varchar. Y la última parte de acá sería propiamente una dirección. También es de tipo varchar. Vamos a decir que es 150. Una dirección bastante extensa. Selecciono el código y posteriormente lo ejecuto. Quedó entonces creado como si fuese un autoincremental. A partir de aquí pues ya terminamos de utilizar lo que son los create. Pasamos entonces a la parte de lo que son los data manipulation language. Y comenzamos entonces con el primer Data Manipulation Language, que es propiamente la opción de insertar dato. Para hacer un insert lo hacemos de la siguiente manera. Dices entonces que hay un insert, coloco el nombre de la tabla, solamente hay una que es paciente. Y adicional a eso defino los campos que voy a trabajar. El primer campo como tal pues ya está definido. Significa que cada vez que entre un nuevo registro en la base de datos pues va a ir aumentando de uno en uno. Por lo tanto pues tengo que definir el resto de atributos. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, teléfono,
y dirección. Sí, es bastante extenso, pero bueno. Values. Y en los values como tal, pues propiamente van a ir los valores o las instancias de lo que sería el dato. Es decir, que a partir de aquí, pues sí, ya comienzo propiamente a mirar cada uno de estos datos y comenzar a agregarlos a la base de datos. Listo. Comencemos entonces con esta primera parte. Dices entonces que hay un nombre y un apellido. Le coloco exactamente el valor entre comillas. Listo. Posteriormente a eso coloco el apellido. Después de eso viene la fecha de nacimiento. Las fechas como tal pues siempre se recomiendan utilizarlo propiamente también entre comillas. Las fechas como tal también tienen que tener en cuenta, tienen un formato en específico. Porque de todas maneras, si yo coloco un formato incorrecto, pues no va a funcionar. Se dice entonces que las fechas siempre se insertan de la siguiente manera. Primero el año, posteriormente el mes y por último como tal el día. Lo mismo también exactamente cuando hablamos de la parte del género, se coloca de la siguiente manera. Femenino o masculino. El teléfono como tal también recuerde, lo dejamos propiamente con varchar, por lo tanto lo colocamos de la siguiente manera. Por último, pero no menos importante, la dirección. Y ese a grandes rasgos sería para poder hacer el insert. Selecciono todo esto y lo ejecuto. Si usted se fija aquí en la parte de abajo me dice que sí quedó insertado de manera correcta. El siguiente punto sería este. Hacer propiamente lo que es un select. Sí, más bien coloquémosla así. No más bien en español, sino así. Insert. Select. Hacemos un select para mirar el contenido de una tabla. Dices entonces que el select es de la siguiente manera. Y lo ejecutamos. Si usted se fija bien en esta parte, son los mismos datos que acabo de ingresar. Son exactamente los mismos y pues quedan representados ya dentro de la tabla. Lo que significa que la consulta pues se hizo de manera correcta. El siguiente en Data Manipulation Language es este que está acá. Es propiamente el update. Para hacer un update lo hacemos de la siguiente forma. Supongamos entonces que quiero cambiar este nombre. Va a ser el único dato que vamos a cambiar. Y se haría de la siguiente manera. Definimos entonces el campo que tenemos que actualizar. Y lo vamos a cambiar por este de acá. Sepa usted que la cláusula WordPress siempre es recomendable utilizarla con el objetivo de solamente alterar un solo registro dentro de la base de datos. Y para eso colocamos lo siguiente. Identificador único, que en este caso es ID paciente. Y cuando yo hago esto, vamos a ejecutarlo. El objetivo entonces sería que al momento de yo revisar esta parte, pues ya no va a aparecer Dayana, sino que va a aparecer Camila. Listo, todo correcto. Volvemos a hacer el select. Y si usted se fija aquí en esta parte, el dato ha quedado actualizado. Ya propiamente no es Dayana, sino que ha pasado propiamente a ser Camila.
Y la última instrucción a tener en cuenta es esta, la más delicada de todas, que es propiamente el delete. Hago un delete solamente para borrar los datos. Delete si utilizas eso para borrar toda una fila completa. Perdón, es delete from, se me estaba olvidando. Porque delete como tal no tiene ninguna especificación para borrar, al menos no al inicio. Delete from paciente. Y después de eso hago lo siguiente. Where ID paciente es igual a 1. Punto y coma. Cuando yo hago esto, entonces el dato que mostramos anteriormente va a desaparecer. Miremoslo. Ay, perdón, me equivoqué. Es este de acá. Le di donde no era. En el delete yo borro esto. Ahora sí, porque me hizo un insert acá. Oprimí mal el mouse. Listo. Ahora, en ese orden de ideas, me toca también borrar el otro que yo elegí, porque efectivamente es 2. Selecciono y con mucho cuidado oprimo acá y efectivamente pues ya he borrado todos los datos de mi tabla. ¿Cómo probamos eso? Vamos exactamente al select y miramos acá. Y si usted se fija, efectivamente no hay datos dentro de esta tabla. Cosas a resaltar, pues que estas son las 4 operaciones básicas del CRUD. Este era propiamente la clase del día de hoy. Sé que tuvimos ciertos impases, pero pues toca seguir avanzando. Adicional a eso también indicarle, o mejor dicho, repetirle de que ya tiene tarea propiamente en el aula. Aquí le he dejado un pequeño taller, ese taller exactamente se va a calificar en la próxima sesión, es propiamente un taller donde le estoy proponiendo un modelo y es en esencia pues lo mismo que acabamos de hacer acá. Solamente que sin las operaciones de lo que sería el update y el delete, eso solamente se le va a preguntar, pero pues el punto es ese. En la próxima sesión entonces tengan en cuenta, le voy a pedir exactamente que desarrolle 3 tablas. La tabla que desarrollamos fue propiamente la de pacientes. Tiene que entregarme estos 4 elementos y por eso pues a la fecha de hoy, que es 4 de marzo, pues le doy el tiempo suficiente para que se prepare y pues presente el taller el 11. Sé que va a ser difícil también por lo que algunos son jurados, pero toca avanzar. Entonces le dejo el taller y pues propiamente dejarle también esta parte en el aula. ¿Cómo era que se dejaba? Entonces no se le olvide, uno le da clic aquí en guardar. Posteriormente en guardar uno puede elegir exactamente dónde tiene que quedar. Y eso es lo que vamos a subir al aula. Entonces quedamos así, fue una explicación bastante corta, pero el objetivo es ese, el objetivo es que tiene que practicar. Eso sería todo muchachos y suerte con ese taller.